Muy buenas noches, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro programa más de Juegos y Deportes del Mundo. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario y es para mí un gusto, un placer que nos acompañen y que nos dejen acompañarlos otro martes más para hablar de disciplinas que han surgido en partes lejanas del mundo, pero han llegado a nuestro país y quizá algún día también a nuestra universidad. Eso está por verse y lo hablaremos el día de hoy en Juegos y Deportes del Mundo. Como ya vieron, vamos a hablar de pole fitness, le pusimos ahí, pero en realidad vamos a hablar de disciplinas de pole, de muchas disciplinas que tienen que ver con este arte. Incluso si ustedes no saben qué es, déjenlo en nuestros comentarios, déjenos sus preguntas, sus dudas. Estaremos muy al pendiente de todo lo que nos digan. Y para empezar vamos a ver un pequeño video, si les parece bien. Un fragmentito nada más para que se den una idea de qué se trata esta disciplina. Voy a adelantarle, ya regresaremos a este video después, pero ahí si nuestra producción nos dice si ya lo estamos viendo. Sí lo estamos viendo en este momento. Ahora, producción, el micrófono también está en la escena de Zoom. Bien, muchas gracias. Ahí, como pueden ver ustedes, vamos a ver un poquito de esta disciplina de pole con una gran invitada que les voy a ir presentando, que también la están viendo ustedes en pantalla ahorita. Está con nosotros Natalia Suárez Sastoque. Ella es ingeniera, ella estudió la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad del El Bosque en Bogotá, Colombia, y practica pole desde hace 10 años. Es un gusto que estés con nosotros, Nat, bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Pues vamos a volver a este video más adelante para que nos expliques un poquito de qué va, pero bueno, es un gusto que estés con nosotros. Y estamos acá, entonces, mi estimada Nat, pues gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito de dónde surge el pole, las disciplinas del pole, el pole fitness, el pole dance, ¿de dónde viene? Bueno, el nacimiento del pole realmente vienen de orígenes muy antiguos. Hay dos principales, uno es un deporte que se practica en la India y el otro es en China. Estos dos deportes implican el uso de un poste que es bastante grueso. En este poste lo que hacen son figuras de fuerza y de flexibilidad. Digamos que ahí nace. Con los años se empiezan a ir, este deporte se empieza a trasladar un poco hacia los espectáculos en calle o de circo, y lo empiezan a involucrar un poquito más en estos espectáculos, y empieza a cambiar poco a poco, no solamente la fuerza, y principalmente era practicado por hombres, no era practicado por mujeres. Wow. Entonces empieza a trasladarse el enfoque masculino hacia la parte femenina en los circos y en estos escenarios que van pasando de pueblo en pueblo. Y con el tiempo, después digamos que de ciertas migraciones, llegan a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues ya esta parte del circo que está en la calle se empieza a meter en diferentes lugares, como bares, discotecas y demás. Se pone un poquito más sensual la cosa y de ahí salta hacia los gimnasios y los estudios, y entonces ya no solamente es un tema de fuerza y de flexibilidad que venía de la India y de China, sino que también hay una parte sensual, pero como ya entramos a los gimnasios y a los estudios, entonces hay un poquito más de artístico, porque entonces empiezas a meterle un poquito de danza, le empiezan a meter técnica, y nace poco a poco el pole, como se conoce hoy en día, que ya tiene como diferentes vertientes, porque depende el pole que quieras practicar, es el pole que te están enseñando en diferentes estudios, en los gimnasios o en diferentes lugares que hoy en día practicamos pole. Pues es un resumen bien interesante y bien breve de muchos años de historia. Por ejemplo, aquí tengo una imagen de esto que decías que también se practica en espectáculos circenses, podríamos decir, ¿no? Que es el Cirque du Soleil, por ejemplo. Yo me acuerdo que esta es una de las imágenes que podemos ver que se hacen estas disciplinas acrobáticas, ¿no? Son acróbatas realmente, son gimnastas, son acróbatas, y después evoluciona, como dices, ¿no?
va evolucionando poco a poco, obviamente porque hay un tránsito cultural y un tránsito migratorio, entonces va pasando de país en país, entre India, China, Europa, ha llegado a Rusia, de ahí se viene, de Europa pasa directamente a Estados Unidos y empieza a bajar a Latinoamérica. Entonces como que todo este proceso cultural y de transformación hace precisamente que se adapte. Entonces hay diferentes estilos de pole, hay diferentes maneras de practicar el pole, y también lo que te comentaba al principio, es un deporte que inicia con hombres. Sí. Y poco a poco se va transformando hacia la parte femenina, y hoy, si puedo decirlo, hay una parte femenina y masculina, ya estamos como en un yin y un yang, entrando a algo mucho más unificado, que ya no es solamente de un lado o del otro, ¿no? Entonces, que rompen los géneros, ¿no? Eso es algo muy bonito, ya llegaremos justo a ello. Y justo, bueno, aquí estamos viendo una imagen quizá de las más estereotipadas o conocidas. Estaba leyendo que en esta evolución de las disciplinas de pole, quizá tuvo mucha influencia una película llamada Striptease, ¿no? Donde protagoniza Demi Moore y se hizo muy popular quizá, y quizás se hizo un estereotipo o algunas ideas que no necesariamente son ciertas. ¿Qué nos puedes decir sobre estas ideas preconcebidas que tenemos sobre esta disciplina? Bueno, realmente es que justo cuando llega a Estados Unidos y entra a los clubs nocturnos, empieza a monetizar de alguna manera el uso del pole, no tanto como una disciplina, sino el uso del pole como herramienta de trabajo para las personas que trabajan dentro de los strip clubs. Cuando sale y se quiere tener un poquito más hacia la parte de sport y que sea más técnico, más deportivo, quitar ese estereotipo que viene de Estados Unidos en su momento empieza a ser un poco complejo, y a eso nos hemos enfrentado en los últimos 15, más o menos 15, 20 años en el pole, para poder quitar ese estereotipo que hemos tenido, y justo a través de la lucha de muchas generaciones, desde la primera mujer que dijo voy a hacer el pole sport, ha sido como un cambio constante de dignificar y de resignificar al pole como deporte y como disciplina. Porque precisamente hay ese estigma todavía. Lo has experimentado tú cuando das clases. Tú das clases todavía y eres instructora. ¿Cómo es ese acercamiento a alguien que quiere practicarlo pero se enfrenta a este estigma? ¿De qué me van a decir en la casa? ¿Qué sé yo? ¿Qué va a decir mi familia, mis amigos? ¿Qué sé yo? Sí, nos hemos enfrentado muchas veces. Entonces yo tengo muchas alumnas. Antes de que entren a ser mis alumnas, me encuentro con hombres y mujeres que dicen, es que lo que practicas se ve muy fácil, pero se ve muy bonito, yo quiero entrar a practicarlo. Y lo primero es que se ponen un stopper ellos mismos y dicen, ¿sabes qué? Pero yo no puedo porque o estoy gordo, o estoy muy flaco, no tengo fuerza, o no tengo flexibilidad. Y digamos que lo primero es quitarte de la cabeza que tú no puedes. Esa es como la principal conversación que yo tengo con las personas que se acercan. Y ya en clase, entonces, oye, es que me da pena ponerme un short más corto porque, ¿qué van a decir? Pero me gustan mis clases y me quiero subir al pole y tomarme una foto. Es, ok, primero que todo, estás haciendo un deporte que te gusta, que te hace sentir bien, que te obliga de alguna manera a saltar tus propios límites mentales, y que tu cuerpo solo va a ir respondiendo. No te das cuenta que poco a poco vas progresando en el pole, entonces cada vez te haces más fuerte, te empoderas más, tienes más flexibilidad. No nos damos cuenta, y con los años es como yo no me podía subir antes y ahora me subo y doy vueltas y compito y hago un montón de cosas. Entonces, entrar en esta conversación es entrar también en una comunidad que te empieza a explicar cómo sacas ese paradigma primero tú de tu cabeza. Y ya después es entrar con las familias o las personas cercanas. Muchos estudios, por lo menos lo que yo he visto aquí en México y en Latinoamérica, es vamos a hacer un show interno en el estudio donde tú presentes una pieza y le muestres a tu familia el avance que tú llegas a tener durante este proceso. Entonces entran las familias a hacer todo a ver que realmente es una comunidad que es muy tranquila, que es un deporte que nos hace sentir muy fuertes, porque es un deporte de mucha fuerza. Aquí como vemos en esta imagen, ¿no? Que cómo lograr hacer algo así, ¿no? Entonces tienes que tener muchísima fuerza, y ahí las mismas familias y sus círculos sociales, porque las alumnas invitan a las personas a que las vean,
es como que dicen, ok, no es lo que yo pensaba, no es como yo me lo imaginaba. Entonces, poquito a poco, como que alrededor de nosotras nos vamos quitando ese estereotipo, pero sí, inevitablemente en un principio, si tú dices, yo practico pole, a una persona que desconoce completamente la disciplina, te van a encasillar, ¿no? Entonces nadie dice, es que eres la ingeniera que da clases, no, es como, pues tú vives del pole, ¿no? Claro, claro, sí, 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 totalmente. Y bueno, ya se van rompiendo poco a poco esos estereotipos y esas barreras, pero realmente es fascinante, requiere muchas habilidades, aquí como vemos en estas imágenes. ¿Qué nos puedes decir de la parte del entrenamiento, la parte física, ¿no? Entonces ya vimos cómo evolucionó, cómo llegó al gimnasio, al estudio, y entonces llega alguien que quiere practicarlo y qué tiene que entrenar esta persona. Bueno, lo primero es la mente, ¿no? Ahí eso es como lo primero. Yo por lo menos tengo una charla de, ok, ¿cuál es tu objetivo? ¿A qué vienes? ¿Habías tomado antes alguna clase? ¿Habías hecho algún deporte? Como para poder entender un poco el nivel. Lo segundo es empezar un proceso de acondicionamiento físico dependiendo del nivel que traiga la persona a clase. Entonces dices, ok, si nunca has practicado nada, yo primero te doy un acercamiento al pole, de que entiendas cuáles son los agarres básicos, de dónde tienes que poner la fuerza. Entonces un poco de la técnica para que se sienta segura al subirse. Y ya poquito a poco, le llamamos progresiones, poquito a poco vas haciendo progresiones para subirte a las figuras en especial. Entonces, digamos que el proceso es justo, te voy dando un acondicionamiento a medida que vas llegando a tu clase y vienes a tus clases de pole para que tú tengas 3 condiciones principales: fuerza, flexibilidad y resistencia. Eso es como lo principal que tienes que empezarle a trabajar a una persona que está llegando al pole. Pero hemos tenido desde niños, yo he tenido alumnos desde más o menos como desde los 6 años, he tenido alumnas hasta los 74 años. Entonces wow, es un deporte que tiene, digamos que una ventana muy grande de edad para las personas que quieren practicarlo. Fascinante. Y fíjate que hicimos el promo, ¿no?, de esta charla y pusimos esta imagen que ustedes verán a continuación. Y alguien me preguntaba, ¿a poco se hace de esta manera el pole fitness? Yo pensé que se hacía solo en mallas, en un gimnasio, con ropa deportiva. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, sí necesitas piel para practicar pole, eso es importante saberlo porque existen diferentes agarres. Tu seguridad es tu piel y la manera en cómo te vas a agarrar. Esa foto en especial tiene un agarre único y es que está agarrada de las rodillas y de mis manos. No tengo otro agarre y es el único lugar que está como visible en la fotografía. Dependiendo de la figura que tú hagas, puedes usar una malla, un pantalón, puedes subirte en mezclilla o puedes subirte en un short o en un top, pero depende mucho del tipo de figura que vayas a hacer, de la técnica que tenga esa figura y sobre todo también como de la experiencia que tienes haciendo pole. Entonces necesitas la piel, es lo que nos estás diciendo, para exacto, agarrarte. En las primeras clases y de ahí en adelante empiezas a experimentar tú solito con la ropa, decir me siento más cómodo con un pantalón amplio o con un short más chiquito, sí, etcétera, ¿no? Sí. Aquí también vemos otras imágenes y no lo había pensado, fíjate que la piel hace esta fricción o este agarre, quizá en la ropa puede resbalar más, ¿no? Aunque hoy en día existen algunas marcas que tienen ropa especial para pole, o sea, te la puedes poner como una malla de abajo hacia arriba, pero tienen como una textura especial y te vas agarrando, pero eso también es como depende de ti, ¿sí? Si lo quieres hacer o quieres hacerlo en short o... Oye, ahorita que nos estabas comentando que llega alguien y quiere aprender, pues hay muchas similitudes con cualquier otro deporte que tenemos aquí en la universidad, ¿no? Hay esta progresión, hay la fuerza, la resistencia, la elasticidad. ¿Cuándo llega el momento en el que, como nos decías, pasa del espectáculo, pasa al estudio, al gimnasio y se empieza a hacer un deporte, ¿no? ¿En qué momento empieza a pasar esto? Bueno, existe a nivel mundial diferentes exponentes del pole y una de ellas, ahorita se me fue el nombre, es una mujer que tiene, si no estoy mal, 64 años, fue la primera exponente de pole reconocida y ella lo que hace es empezar a
comunicar el pole como el arte y la disciplina que es. Entonces no era una mujer que se subiera en unos tacones y estuviera en ropa muy pequeñita, sino que empieza a mostrar figuras de fuerza, de flexibilidad y de resistencia, y entonces empieza a llamar la atención de decir, ok, acá hay algo disruptivo que no es como yo lo pensaba, porque no es lo mismo. No es lo mismo bailar alrededor de un tubo, que no está mal, que de hecho hace parte de una de las tantas disciplinas o subdisciplinas del pole, pero ella entra y hace como este choque, y las personas alrededor del mundo y alrededor de ella dicen, yo quiero empezar a practicar esto, yo quiero aprender a hacer esto. Entonces, muchas veces, más bien durante este proceso, empiezan a nacer diferentes exponentes, que incluso las figuras de pole tienen nombres de exponentes. Entonces hay una figura que se llama Yasmín, pero es porque la persona que lo creó se llama Yasmín, ¿no? Y así cada una de las diferentes figuras principales o con las que nació el pole tiene nombre de quien la creó. Entonces, sí, justo. Y entonces justo lo que empieza a pasar es que alrededor de esta mujer se empiezan a nacer nuevos exponentes que dicen, yo también quiero hacer eso y quiero contribuir al mundo del pole a través de figuras, a través de generar estudios, de generar espacios de convivencia para que otros hombres y mujeres puedan entrar a hacer el pole. ¿Qué tal? Entonces se empieza a hacer más masivo, más grande, incluso está federado. Sí, hay una federación mexicana y una federación internacional hoy en día. Así es. ¿Cómo? La federación internacional es la World Sport o algo así. La IPSF, sí. IPSF, que es International Pole Sport Federation. ¿No? ¿Y la mexicana? Es la Federación Mexicana de Pole Sport, que es FMPS. Y aquí tomamos prestadas unas imágenes de la Federación Mexicana. Muchas gracias. Ahí vemos algunas de ellas. Entonces, por lo que me acabas de decir, cada posición tiene un nombre. Entonces, sí. ¿Podemos ir diciéndolos, quizá? Uy, me vas a... Decimos ¿Te meto en problemas? En Colombia me vas a corchar porque son muchísimos. Son muchísimos. Bueno, los que se puedan. Los que me acuerdo. Pero aquí, por ejemplo, y también podemos ir hablando de estilos a través de las imágenes. Okay. Aquí, ¿qué estilo estamos viendo? Dijiste que hay varias modalidades. Sí, ahí muy posiblemente es un artístico o un pole fitness, que incluye la figura más una expresión, digamos que de sentimiento corporal a través de la música y la danza. Porque también está a través de los videos, que bueno, ahorita veremos un poco más el que vimos al principio, también es un arte escénico, ¿no? Sí. O sea, hay una preparación cuando te subes a competir. O sea, una cosa es, digamos que tú tomas una clase, te explican ciertas técnicas, te explican las progresiones, te explican las figuras. Y dependiendo de la clase te pueden enseñar una coreografía y la bailas. Pero cuando entras a competencia, depende de la competencia, entonces tú tienes que hacer una puesta en escena. A través de la música tienes que expresar diferentes sentimientos, emociones, también depende de la categoría en la que vayas, pero tienen que haber figuras en esta, o sea, te tienes que subir al pole y hacer una figura en esa competencia, ¿no? Una figura que ya está establecida, o sea, en tu rutina tiene que haber ciertas figuras ya hechas o no. Depende, por lo menos en la federación, si hablamos a nivel sport, es como yo le hago una comparativa un poco extraña hacia la parte de gimnasia. Entonces, dependiendo del tipo de figura, hay una puntuación, y tú también cuando presentas tu pieza, entonces llevas tu música, tú dices en el minuto 1 toco el piso, en el minuto 1.2 toco el pole, en el minuto 1, entonces toda tu rutina está contabilizada, entonces te dicen, tu rutina vale, por ejemplo, 70 puntos, ¿no? De todo lo que nos estás mostrando, esta figura vale 0.5, 0.2. Va sumando. Sí, y entonces cuando tú te presentas, te van sumando específicamente que realmente llegues a lo que tú dices que vas a llegar a la rutina. Okay. Si algo falla, que llegaste más tarde o te adelantaste en la música o cambiaste el agarre o reposicionaste, te van como bajando la puntuación. Entonces, para llegar al nacional en la federación, tienes que pasar primero por el regional, ya después pasas al nacional, si en el nacional ganas, ya quedas
para el internacional. Entonces, si hay clasificaciones, hay etapas. Creo que es un buen momento entonces para ver el video del principio, ¿te parece bien? Sí, pero ahí yo quiero hacer una aclaración, sí, porque una cosa es la competencia federada y hay otros tipos de competencias. Sí, que son más como de donde están otro tipo, no son tanto de exhibición, pero están otro tipos de pole, ¿no? La federada es pole sport, que es muy puntuada y muy específica. Los otros tipos de competencia incluyen ya pole mucho más artístico, ya no es tan puntual, sino ya es un poquito más subjetivo la calificación. Sí te van sumando, pero ya te van sumando por expresión artística, por complejidad de la figura, pero no te suman, no te quitan por los puntajes de la federación, ¿no? Entonces, ese en específico es de pole art. Pole art, o sea, ya tenemos varias. Ahorita vamos a recapitular porque es mucha información, yo lo sé, querida comunidad universitaria, pero aquí este video lo pueden encontrar como Nat Suárez, en su canal de Natalia Suárez. Y bueno, déjenme, lo dejo de compartir, perdónenme, para compartirlo con música, con audio, y esperemos que el señor Facebook no nos castigue por ello. A ver, aquí, no, este no es este de acá. Entonces, voy a dejarlo no tan arriba. Ustedes me dirán si lo escuchan, querida comunidad. ¿Qué estamos viendo aquí, Nat? Aquí estamos viendo una participación que tuve hace un par de años. Un momentito. A ver, nuestra producción que nos diga... creo que todavía no la estamos viendo. Déjenme le regreso un poquito. ¿En qué año fue esto que vamos a ver? Esto creo que fue en el 2018 más o menos, 2017, 2018. ¿Aquí en México? Aquí en México. Pole art. Aquí podemos ver un poquito, ahora sí. Sí, ese fue en una competencia que necesitas enviar un video de preclasificación. Y me presenté para pole art amateur. En esa época yo era amateur. Entonces presenté una pieza colombiana. Pero tienes que enviar primero como tu casting, así como un video de voy a hacer esto y ellos dicen, ¿está bien o no? Sí, o sea, para que ellos digan, estás en la categoría, primero, ¿clasificas? Sí, ok, estás en la categoría que dices que estás, también, ¿no? Entonces ya salen como la convocatoria y ya empiezas como tu proceso de preparación para competir. Voy a subirlo un poquito. Yo lo estaba viendo y se me hizo muy artesánico totalmente. ¿Música? ¿De dónde es esta música? Colombiana. Hice una mezcla de música colombiana para representar varios ritmos de la costa caribe colombiana. ¿Tú eres de la costa? No, yo soy bogotana, pero durante muchos años bailé folclore colombiano, entonces me quedé con eso. De la costa era Gabo. Gabriel García Márquez, Shakira. Shakira también. Entonces aquí combinan la danza, el espectáculo, el arte escénico y el pole. Así es. ¿Y aquí qué califican entonces los jueces? La puesta en escena, el vestuario y la complejidad de los movimientos. Entonces, por lo menos en este en especial era como, no te piden que digas qué vas a hacer en cada movimiento durante toda la secuencia, pero sí cuál va a ser el impacto de tus movimientos durante la presentación, ¿no? Y que estén conectados. Entonces, que no se vea sucio, que las líneas, que hagas como el conecte entre el movimiento del pole, la parte de la danza y la artística. Y obviamente pues la expresión corporal lo pones muchísimo. Entonces hay varios rubros que califican. Sí, y también depende mucho de la competencia en la que vayas, te van calificando y hay diferentes porcentajes. Pero justo cuando salen las convocatorias de competencia de este tipo de pole, te mandan como, vamos a calificar 70% puesta en escena, 30% vestuario y 20% dificultad. Y también depende de la categoría, si eres amateur, si estás en semi-pro, profesional o te vas a la categoría de elite. Hay entonces un manual técnico, ¿no? Le decimos acá hay un manual técnico, entonces también en el
pole. Entonces, para que veamos cómo ha sido esta evolución a un deporte tal cual, que una de las características, siempre repetimos aquí en este programa, de que sea un deporte es que sea físico, que sea reglamentado y que esté organizado, en este caso por una federación, que esté reconocido, etc. Y hay otras, dicen los teóricos, otras necesidades más que tiene que tener un deporte, pero creo que las cumple todas. Sí, la verdad es que sí. No hay ningún problema. Muy Oye, bien. pues vamos a regresar entonces a donde estábamos y vamos a recapitular, si te parece bien. Estábamos en esta imagen. Estamos hablando de pole fitness, que es quizá esta imagen. Ajá, Pole sí. fitness. Hablamos de pole art. Es que Hablamos fue de el ejemplo del video. sport también. Sport, que es el federado. El federado. Ajá. Ok, bien. Entonces ya tenemos 3 hasta ahorita. Y vemos los que nos vamos a encontrar en el camino, mi estimada Nat. Dejen sus comentarios, sus preguntas, no sean tímidos, que ahora resulta que tienen mucha pena. Aquí también esta nos la robamos de la Federación Mexicana de Pole Sport. Aquí, ¿qué podemos ver, Nat? Ese se llama... Ay, mira, si me empiezas a corchar. De Millie Robson, según. Pero vemos como, o sea, yo lo veo muy espectacular de entrada. Hay un escenario, no es en un estudio, no es en un gimnasio, es en la naturaleza. Sí, esta figura es un split, Okay. realmente. Sí. Tiene un nombre específico que no estoy segura si es un rainbow, se llama. Y bueno, nos pasa mucho hoy en día que las personas que tomamos o hacemos pole nos gusta tomarnos fotos en diferentes locaciones. Okay. Entonces, yo por lo menos tengo muchas fotos en la playa. Entonces, muy seguramente hubo una sesión de fotos en un bosque y pues fueron a hacer la sesión de fotos de la federación. Todo este arte que tiene, ¿no? Por ejemplo, esta decoración, como dices, la vestimenta. El vestuario, el maquillaje, los peinados. Tienes que representar realmente lo que estás haciendo en el escenario. En el sport, en el art, en el fitness, en el exotic, en cualquiera, tienes que mostrar pues qué es lo que estás bailando, ¿no? Así sea muy, muy federado o no tan federado, tienes que estarlo mostrando. La expresividad, Ajá. Entonces. Ok, ya llegamos a otra imagen. A ver, ¿en qué categoría entra del pole? Este es pole exotic. Exotic. ¿Cómo sabemos que es exotic? Por el uso de las zapatillas. Ok, bien. ¿Y en qué características tiene Este sí es modalidad? un poco más sensual. La idea es que pueda sacar este lado extrovertido, un poco sensualón, tanto de hombres como de mujeres. En las competencias de exotic, lo que más califican, además de la sensualidad y la puesta en escena, es el uso de los tacones. Entonces, tú no te subes por subirte en los tacones, tiene una técnica especial, son unos zapatos especiales que te permiten bailar. Entonces, te califican, es la técnica del uso de los tacones, desde que pisas el escenario y caminas hasta cómo te subes al pole con estos tacones. Qué difícil, porque ahorita tú me enseñaste una foto que no podemos mostrar, pero tú me enseñaste una foto de donde hay unos tacones gigantescos, ¿no? Entonces hay un nivel de complejidad ahí. Sí, de hecho, las categorías del exotic, bueno, van dependiendo de la competencia, pero pueden ir de el tipo de zapato, que es básicamente si empieza de 7 pulgadas, es lo mínimo, y de ahí en adelante puedes utilizar hasta uno de 10 pulgadas. Entonces, eso es como el tema de los zapatos. Y en categorías te puedes ir por los diferentes estilos del exotic, que son 3 principales, aunque ya han nacido más, pero uno es el hard, que es como muy agresivo. El otro es el flow, que prácticamente parece que estuvieras flotando alrededor del pole y del piso. Y el otro es el classic, que este sí tiene que ver un poco más con la sensualidad y de cómo te vas tocando de alguna manera y experimentando con la esencia del público y del escenario. Ok, perfecto. Pues aquí tenemos otro estilo más y aquí entramos a otro mundo más, que es el dúo, ¿cómo le dicen las parejas? Duplas. Ahí es, todas las competencias, no importa el tipo o el estilo, tienen competencias de duplas. Entonces siempre es un tema de coordinar
que hayan una combinación de figuras entre las dos personas y que haya como cierta conexión para que se pueda completar las rutinas, independientemente del tipo, ya sea federado, no federado, exotic, art. En todas las competencias existen la categoría de duplas. Wow. Y entonces aquí, por ejemplo, ¿qué nos remite esta imagen? ¿Qué nos puedes decir? Ok, aquí lo que tenemos es un agarre, este es un agarre combinado. Estamos en, híjoles, que es como un dragon tail con un split, que es la chica que está abajo, sí, que es un split horizontal. Y una gran confianza tienen que tener y una gran comunicación, ¿no? Sí, y lo que te comentaba, el pole necesita fuerza y resistencia. Subirte a un escenario durante, lo mínimo son 2 minutos y medio, lo máximo que es el lead, yo he visto 4 y medio, son los minutos que estás haciendo una rutina. Entonces la cantidad de energía que tienes que gastar, y ahora en duplas, porque no solo te tienes que cargar tú misma, sino que tienes que cargar a tu compañera y que todo salga bien, tiene su grado de dificultad. Claro, 2 minutos y medio es lo mínimo, sí, el mínimo que puede durar, y 4 y medio, wow, es bastante. También lo estaba viendo como que ha evolucionado a un ejercicio aeróbico, incluso anaeróbico, dependiendo, me imagino, de la modalidad y la duración, pero realmente es desafiante, ¿no? Aquí, ¿qué estamos viendo en esta imagen? Eso es un grupal de Exotic, lo que de te Exotic, comentaba. De la que dijimos que la característica son los tacones. Los tacones, el uso de tacones. Entonces ahí lo que pueden ver es un grupo de chicas que se están coordinando para hacer una coreografía, una puesta en escena. Y ahí lo que evalúan es justo la puesta en escena y la coordinación de todo el grupo. No solamente las cargadas, ahí también pueden haber cargadas grupales. Esas para mí son más complejas, creo yo, son bien difíciles porque sí hemos visto en un tubo hasta 4 o 5 personas haciendo una figura o generando una composición de figuras. Wow, pues sí, desafiante completamente. Y bueno, entonces también hay hombres que lo practican, decías que en el origen era de hombres, y también lo practican hombres, que es algo que no, bueno, yo al menos, desde mi ignorancia, no hemos visto mucho. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Hay muchos hombres que lo practican? Hoy en día hay muchísimos exponentes a nivel mundial. De hecho, yo entreno con un bielorruso que se llama Víctor, y es uno de los exponentes, digamos que más grandes que existe para mí, obviamente porque yo entreno con él, sí, ¿no? Pero también está Dmitry Politov, que es un exponente también, bueno, viene a México en septiembre a juiciar una competencia. ¿Ruso? Y a dar. Él no, él es, creo que sí. Okay. Es que digo, son bielorrusos, bielorruso, claro, ruso o ucraniano, okay, ¿no? De alguno de los tres. Entonces sí. Y los hombres igual practican desde sport, fitness, artístico y exótico. Perfecto. Oiga, pues vamos a hacer una pequeña pausa para leer los comentarios. David Vázquez nos dice: estupenda emisión, muchas gracias. Ceci nos comenta: Nada es una gran maestra que te enseña desde el amor y también es una gran exponente del pole exotic. La admiro mucho por el arte que logra a través de esta disciplina. Gracias, Ceci. Gracias, Ceci, que está ahí tras bambalinas echándonos su apoyo moral. Y veo, bueno, nos platicaba cuando hablamos de acroyoga que practica también pole, fitness, y ahora veo por qué, y veo incluso similitudes, ¿no? Esta confianza que tiene que tener, esta fuerza, ¿no? Esta flexibilidad. También Francisco Santiago, Miroslava Vigueras, muchas gracias por estar por ahí, y hay unos que ya se me fueron, que me salieron aquí. Ángeles Ramírez, muchas gracias por estar acá viendo esta emisión de Juegos y Deportes del Mundo. Entonces decíamos, también los hombres lo pueden practicar. Digo, aquí en las imágenes que hemos visto, muchos son así como de Google, y entonces me gustaría preguntarte, Nat, la diversidad de cuerpos, porque aquí en estas imágenes pues vemos cuerpos súper trabajados y vemos cuerpos así espectaculares, pero la diversidad de cuerpos, tanto en hombres como en mujeres, nos decías que lo puede practicar un amplio rango de personas. ¿Necesitan tener el cuerpo así escultural perfecto para hacerlo? Para nada. Tú vas con el cuerpo que el universo te regaló
y practicas pole, porque tu cuerpo se va a ir adaptando poco a poco. Y algo que es muy bonito del pole es que... Cambiamos de toma, perdón, producción. Ajá, entonces... Algo que es muy bonito del pole es que te acepta tal y como eres. Entonces, no importa el tipo de cuerpo que tú tengas, si eres alto, si eres bajito, si eres gordito, si eres flaquito, el pole se va a adaptar a ti. De hecho, hay una competencia que se llama curvy. Hay una categoría que es para mujeres curvy. Curvy. Ajá, entonces... Que curvy es como... ¿Cómo lo podemos castellanizar? Como con muchas curvas. Con muchas curvas. Exacto, ¿No? exacto. Entonces, hay incluso esta categoría. Sí, para que también se sientan... hay unas habilidades muy buenas que vas adquiriendo en el pole y no te das cuenta, era lo que yo te decía, a través de la progresión, no te das cuenta que tu cuerpo incluso es agradecido y va cambiando poco a poco. A nivel personal, cuando yo empecé a practicar pole, yo llegué pesando 85 kilos hace 10 años a mi primera clase de pole en un estudio. Yo a duras penas me podía cargar, a los 15 días me fui al Día Nacional del Polo Urbano y de ahí en adelante mi cuerpo, mi mente y todo lo que había a mi alrededor empezó a cambiar. Entonces, y no era como de me voy a poner a dieta o voy a hacer más, no, solito mi cuerpo empieza a cambiar, se empieza a poner más fuerte. Porque sí es cierto, generamos músculo y al generar músculo pues quemas grasa, entonces claro, tu propio cuerpito va cambiando poco a poco, no es de la noche a la mañana como en cualquier deporte, pero sí va cambiando si tú eres constante y demás. Pero sin importar el tipo de cuerpo, ni la edad, ni el género, el pole es muy amoroso, ¿no? Yo le llamo así, el pole es amoroso y te acepta como eres. Y el cuerpo, como dices, va cambiando, pero es una consecuencia, ¿no? Sí. O sea, no es como... Porque a veces tenemos como este ideal que nos dan también las redes sociales, falsa muchas veces, de tener este cuerpo perfecto y a veces nos perdemos el proceso, ¿no? Todo esto que hubo que pasar. Sí, la verdad es que no es un ideal practicar el pole siendo delgada y súper musculosa, porque tú puedes ser una persona que hace fisicoculturismo y entrar al pole y no significa que porque tienes un cuerpo súper marcado vas a tener un tipo de ese tipo de fotos, claro, sí. ¿no? Ahora, también nos pasa mucho que hay personas que generan mucha fuerza y mucho músculo, pero siguen teniendo su grasita donde la tienen, pero son muy buenos en lo que hacen. Son muy flexibles y demás. Lo que sí te puedo decir es que sí generamos músculo, mucho músculo en hombros, espalda y brazos. Sí, sin querer. No es como que tú digas, y no es que nos veamos grandes, tampoco. Claro. Simplemente te empiezas a sentir el bíceps, el tríceps, y dices, ay, órale, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió? ¿Qué tal? Pues es una consecuencia y vienen ahí también otra oportunidad que tiene esta disciplina para quienes lo quieran practicar. Aquí vamos a ver un poquito de este video que les voy a compartir en este momento, que es de strap pole, que entramos a otra modalidad, mi estimada Nat. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, no sé si la producción lo tenga, ahorita que nos digan, pero entramos a otra modalidad. Sí, durante este proceso de adaptación y de practicar y demás, nos dimos cuenta a nivel mundial que podíamos utilizar elementos adicionales en el pole, ¿no? Como las cintas en la gimnasia. Y este es un elemento que se llama strap, es una herramienta que se engancha a la parte superior del pole y queda como una cuerda saliente, y de empiezas a jugar porque te cuelgas de esta cuerdita como tal y empiezas a hacer figuras a través del strap. Esa es una de tantas modalidades. Y estos son tus alumnos, además, tus alumnas. Sí, esas son mis alumnas en clase de strap, de pole strap. Wow, y también pues de igual, ¿no? Mucha fuerza, mucha resistencia. Así es. Mucha confianza para no salir volando y romper el espejo. Sí, justo, te aprendes a controlar mucho tu cuerpo, no solo por la coordinación, sino por la misma fuerza que tienes o empiezas a tener en tu core, en tus piernas, en tu espalda. Activas músculos que tú dices, ay, en mi vida había sentido este músculo porque me está doliendo después de una clase, Claro, ¿no? claro, totalmente. Y ahí, bueno, veo que hacen como un gesto
Que me imagino les digas, a ver, sonríe, tienes que sonreír también mientras sí. haces esto. Sí, porque cuando te subes por primera vez a hacer cualquier figura nueva, entonces entran con una cara de miedo, de no, yo no puedo. Sí, claro. Y ya cuando están ahí siguen con la cara de miedo. Entonces como que dices, a ver, relájate, ya estás en la figura, ya lo lograste, ahora solamente disfruta o que estás girando, que te están tomando la foto, ¿no? O que llegaste, simplemente disfruta este momento, el aquí y ahora que utilizamos muchas pole dancer para hacer el pole. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí vemos uno de otra modalidad más el strap pole. Vamos a ver otro video, si les parece bien, producción, si me ayudan con la toma para ponerlo. Vamos a ver, bueno, un exponente me decías tú, Juanjo Gurrola, ¿no? Aquí me dice la producción, si lo podemos ver. Aquí estamos viendo acá, mi estimada Nat. Eso también es una dupla. Ahí hay un Superman con. Ay, Dios. Superman en la parte de abajo, en la me imagino. Ajá, justo. A ver, vamos a verlo de nuevo. Y en la parte de Uy, qué arriba. complicado se ve eso. Uy, la verdad, el de arriba no estoy muy segura. No pasa nada. Y es una dupla. Juanjo es un exponente colombiano que en el 2023 fue catalogado como uno de los mejores artistas del pole. Entonces, también. Vamos a ver otro, si les parece bien. A ver. Otro también de Juanjo. Acá, ¿qué está haciendo Juanjo? Qué guay. Un split. Wow. Es que uno lo ve igual como cuando estamos viendo lo de acroyoga, que ves, ¿cómo hacen eso, no? ¿En qué momento? ¿Entonces yoga? Sí. ¿Y ayuda para hacer estas posiciones? Aquí esta comunidad es muy bonita porque el yoga ayuda a fortalecer ciertos músculos que no sabías que tenías, ¿no? Y que lo usas aquí, ¿no? Y que lo usas en el pole. Entonces yo adapto muchos movimientos, yo en competencias o en exposiciones de pole exotic, adapto muchos movimientos del yoga a mis coreografías. Wow. Entonces sí ayuda bastante la utilizar. práctica. Y de hecho terminas practicando muchas cosas para hacer pole, o sea, como que hay alrededor del pole, hay otras disciplinas que empiezas a utilizar para mejorar ciertas habilidades, ¿no? Entonces, por lo menos en el exotic, que es el uso de los zapatos, la fuerza de tus muslos es muy importante para poder subir las piernas. Entonces, y generar las líneas. Entonces, utilizas el ballet para poder mejorar las líneas, las torsiones de las rodillas, la punta de los pies, porque hace parte como de toda la progresión de la línea en la figura. Entonces, puedes terminar utilizando el ballet. Incluso puedes hacer, por ejemplo, danza contemporánea para también meterlo al pole. Cómo se juntan, ¿no?, las disciplinas y se complementan también. Aquí, ¿qué estamos viendo? También esto, quisimos poner este video porque siento que también rompe estos estereotipos, ¿no? Que decíamos al principio que hay para hombres, para mujeres, y ya después, pues eso no importa, hay para personas, ¿no? Sí. Para quien quiera practicar el pole. Y rompe estos estereotipos, estos tacones gigantes. Bueno, aquí es exotic, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ya estoy aprendiendo, ¿vieron? Sí, justo ahí lo que está haciendo es un flow, que es como que pareciera que flotas, no que vuelas, sino que vas flotando y que es muy fluido el movimiento, como que no es fuerte o atravesado, y se conecta cada uno de los movimientos con el uso de los tacones. Entonces ahí hay una técnica especial, los tacones son especiales, tienen un pivote especial para que justo te puedas parar y manejarlos. Sí, para que no se resbale, me imagino, ¿no? También, justo, para que, sobre todo es un pivote en la parte de adelante de la plataforma. Ajá. Es un pequeño pivote hacia arriba, sí, que lo que te permite es girar y mantener la punta de los pies durante toda la coreografía. En posición. Ajá. Perfecto. Y vamos a ver otro. Bueno, ¿él quién es? Nada más él es Dylan Ayala. Es mexicano. Es muy, muy bueno también. Vemos a Dylan. ¿Y él quién es? Él es Blas Suárez, de Guadalajara. Aquí también exotic, ¿cierto? Y los tacones. Bueno, este sí es más, decíamos, es más esta cuestión erótica, quizá. La vestimenta también, sí, lo refleja, ¿no?
Pero era lo que te comentaba, tú puedes vestirte, en el pole te puedes vestir como te sientas cómodo. Entonces hay clases de pole en donde puedes ir con un short muy pequeño. Por lo menos a mí me gusta hacer pole exotic con una camiseta oversize gigante y mis zapatos. Y hay otras personas que es al revés, les gusta hacer exotic con un pantalón muy grande y un top muy pequeño. Y otros que les gusta un body y demás. Entonces, adaptar la ropa al estilo de pole que tú hagas es también como parte de tu esencia, ¿no? ¿Qué tal? Pues ya con eso estamos rompiendo el internet, ahí se subió extrañamente el rating así, ¿no? Bueno, pues estamos llegando a la recta final, mi estimada Nat, ya no tenemos videos ni fotos, pero me gustaría que nos contaras un poquito, una reflexión sobre el pole dance. Ya hablamos el pole y las disciplinas del pole, que ya vimos que son muchas. ¿Qué es algo que le dirías a la comunidad que no conocía esta disciplina y que ahora tiene otra posibilidad más de hacer ejercicio, de expresarse? Bueno, yo les diría que si les causa curiosidad, busque un estudio cerca a donde usted se ubica. Y sobre todo porque hoy en día, por lo menos Ciudad de México, tiene estudios en toda la ciudad. Por donde tú te pares puedes encontrar un estudio. Ve y preguntas, entras a una clase de prueba, una clase de muestra y participa. Si no quieres entrar, muy seguramente vas a ver a muchas chicas y chicos el segundo fin de semana de junio, el primero o el segundo fin de semana de junio, participando en el Día Nacional del Polo Urbano, donde salen los estudios y entran a diferentes, lo que parezca un pole, se van a subir. Ahí se van a subir y pregúntales, participa con ellos. La comunidad del pole es una comunidad, insisto, es una comunidad amorosa que acepta a cualquier persona que quiera practicar el deporte. La reflexión es, entra, conócelo, mira qué es lo que te gusta, porque como vimos hay muchos estilos, hay diferentes maneras de practicarlo y hay deportes o disciplinas que están alrededor que pueden también llamarte la atención. Entonces, conócenos, habla con la comunidad del pole, que es una comunidad amorosa. Estamos creciendo poco a poco aquí en México y en Latinoamérica. Entonces, mi mensaje es eso, que entren y lo disfruten, que hagan parte de nosotros. Pues aquí ya lo vieron, Ile Rip, Santos Chávez, Anaís, Paola Jiménez, Denny Bow, Elvis, Claudia Gutiérrez, Angélica Valencia. Hay mucha gente que pasa por nuestro video y nos deja ahí un saludo. Muchas gracias a todos. La pregunta del millón de este programa es si te cambió la vida en algo. Mucho, mucho, y esta es mi historia personal con el pole. Yo llegué al pole buscando fútbol, soccer. ¿Cómo así? Cuando migré de Colombia, pues yo no conocía a nadie aquí en México y yo quería practicar un deporte. En Colombia, en la universidad, jugué fútbol, soccer y yo entré buscando una comunidad de mujeres que practicaran fútbol, soccer. Desafortunadamente, como no conocía la ciudad, pues empecé a buscar comunidad de deporte para mujeres, encontré un estudio que era el pole y ahí encontré a personas que no solamente quisieron practicar el pole conmigo, sino que hicimos una comunidad. Entonces, por ejemplo, en el tema del yoga, mis mejores amigas de hace 10 años las conozco gracias al pole y también puedo decir que muchas de ellas y sus familias como que me adoptaron como migrante y eso me ha hecho quedarme incluso aquí en México y construir pues comunidad y seguir estudiando y seguir trabajando como ingeniera y demás. Entonces, que eso, bueno, ya no hablamos mucho de eso, pero justo tú eres ingeniera, eres universitaria y también se rompe ese estereotipo, ¿no? De que las personas que lo practican pues solo trabajan en un strip club, ¿no? Por ejemplo. Jamás. Las practicantes, también les puedo decir que depende de lo que quieras practicar y en la zona en la que te encuentres, el pole puede llegar a ser costoso o no. Claro. Y tenemos muchísimas alumnas y muchísimos hombres y mujeres en la comunidad que son profesionales, son doctores, abogados, geólogos, tienen doctorados, maestrías. Entonces, esto solamente lo hacen cierto tipo de personas, ¿no? Lo hacemos cualquiera, con cualquier nivel de estudio. Y que tampoco está mal, si alguien trabaja en un strip club, pues tampoco está mal, ¿no? O sea, es un trabajo más y ya, ¿no? Pero justo romper ese estereotipo de que no
no nada más ahí, o sea, lo pueden hacer todos, ¿no? Cualquier deporte, el que sea. Sí. Entonces, quitarnos esas telarañas mentales que a veces están ahí molestándonos y que nos impiden hacer muchas cosas. Entonces, si ustedes quieren hacerlo, ya vieron que es posible. ¿Algunas redes que quieras promocionar? Quizá... Sí, pues si me quieren seguir es en Instagram, es Nat Suárez, guión bajo. Que en Colombia Sí. le decimos raya al piso, pero es guión bajo. Raya al piso, guión bajo. Nat Suárez, guión bajo. Ese es mi Instagram y de ahí ya los manda directo al Facebook, entonces es Perfecto. igual. Pues muchas gracias, Nat, por contarnos esta historia. Yo creo que quizá en algún momento hagamos otra parte para profundizar en ciertos movimientos, en ciertas competencias, etcétera. Creo que dan para mucho. Muchísimas Sí, gracias. sí, claro que sí. Gracias a ustedes por invitarme. Pues ya lo escucharon, querida comunidad universitaria, si quieren practicar pole o cualquier otra disciplina, todavía no la tenemos en la UNAM, quizá en algún futuro, nunca se sabe, pero pueden seguir nuestra página deporte.unam.mx, pueda seguir más de 90 disciplinas deportivas que les ofrece el deporte universitario. Pues muchísimas gracias, Nat, gracias producción, gracias Ceci, que estuvo en el apoyo moral, y nos escuchamos y nos vemos el próximo martes en otro programa de Juegos y Deportes del Mundo. Que estén muy bien.